Buenos días, amada familia. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios. Y recordamos que en el libro de Efesios, Pablo nos habla del cambio de vida que Dios ha hecho en nosotros. Los privilegios que tenemos como creyentes a través del sacrificio de la cruz. Mostrándonos además en la carta la manera cómo es que tenemos que vivir a la luz de estos privilegios que tenemos por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Sin embargo, Pablo también nos presentaba un enemigo, Satanás y sus huestes, sus demonios, cuyo objetivo sería impedir que nosotros vivamos conforme al llamado que Dios tiene para nosotros. Pablo nos muestra que nosotros estamos involucrados en una batalla, en una guerra espiritual. Sin embargo, en el tiempo esta guerra espiritual ha sido muy mal entendida y sobre todo en estos últimos tiempos, y es la palabra de Dios la que debe darnos luz sobre esta guerra espiritual. Y vimos la enseñanza anterior, en el video anterior, que en esta guerra Dios nos ordena algo. Mantenernos firmes en la posición que Él nos ha dado. Ya que cuando nosotros hemos recibido a Cristo, cuando nosotros hemos aceptado su señorío y nosotros le hemos dicho sí a Cristo que le vamos a servir, Dios nos pone en una posición determinada. Y en esa posición Dios quiere que nosotros resistamos. ¿Qué significa eso? Si soy padre de familia, Dios me ha llamado a ser padre de familia de la manera como Dios me ha llamado a ser padre de familia, y Dios me pide que resista en esa posición que Él me ha dado. Si soy esposo también, que resista en esa posición de esposo, siendo el esposo que Dios me ha llamado a ser, ¿no? Entonces, Dios nos ha llamado en una posición a resistir en esa posición, viviendo de la manera como Dios nos ha pedido que nosotros viviéramos, ya que la guerra va a consistir en que Satanás va a querer tentarnos para nosotros salir de esa posición y Él tomar victoria sobre nuestras vidas. Ahora, pero si nuestra posición entonces, como dice en Efesios, es que nosotros nos mantengamos firmes en una posición, en esa posición determinada, ¿en qué momento de esta batalla vamos a dar la ofensiva? ¿No? Porque en toda batalla sí hay momentos de defensa, pero también hay momentos ofensivos donde debemos nosotros pasar a la ofensiva. Entonces, ¿en qué momento nosotros pasamos a la ofensiva? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Y debemos recordar algo, ¿no? Que en la cruz Cristo obtuvo la victoria sobre Satanás y sus huestes, ¿no? Recordemos en Colosenses capítulo 2, verso 15, dice que y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, Cristo derrotó a Satanás y a sus huestes. Los derrotó, los avergonzó, dice, los exhibió públicamente y los desarmó, ¿no? Prácticamente, despojando a los principados y potestades, los desarmó, los exhibió públicamente, los avergonzó y triunfando sobre ellos en la cruz, los derrotó. Entonces, Cristo mismo de alguna manera se burló de esta victoria que él había tenido sobre sus enemigos, haciendo un espectáculo público de Satanás y sus huestes. Por tanto, la guerra está ganada, ¿no? Esas son las buenas noticias que nos trae el Evangelio. La guerra está ganada. Nosotros no tenemos que ganar esta batalla. Nosotros no tenemos que ganar esta guerra. Ya la guerra está ganada. Lo que pasa es que Satanás es un enemigo que no acepta su derrota. Y como no acepta su derrota, lo que va a buscar es, a través de los hijos de Dios, es evitar que estos puedan vivir conforme a la salvación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. En otras palabras, Satanás va a impedir quiere impedir que nosotros nos mantengamos firmes en la fe, quiere impedir que nosotros caminemos en su voluntad, que caminemos en su palabra, que caminemos en su propósito soberano, ¿no? Ese es lo que Satanás quiere hacer en nuestras vidas. Así es que, si bien es cierto, la Biblia nos dice que debemos estar constantemente alertas y velando en todo tiempo, sin embargo no podemos estar preocupados, ¿no? No podemos estar angustiados que si Satanás me va a atacar, que si me va a atacar por aquí y allá. No podemos estar así, porque ya la victoria ha sido ganada, la guerra ha sido ganada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? Dice en 2 Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, ¿no? Dice, fiel es el Señor. La fidelidad del Señor consiste en que Él nos va a afirmar, va a ayudarnos a mantenernos firmes en esa posición, y que Él nos va a guardar del mal, nos va a guardar del maligno, ¿no? Entonces esa es la promesa que el Señor nos da en el Nuevo Testamento. Entonces sí, Satanás es un enemigo que ya perdió la batalla,
que no quiere quedarse contento con eso y va a venir a atacarnos a nosotros, a su iglesia. Sin embargo, la promesa de Dios es que Él va a afirmar nuestros corazones, nuestras vidas, y además nos va a guardar del mal, ¿no? Entonces Dios nos dice que Él nos va a fortalecer, pero asimismo nos va a proteger del maligno, ¿no? Y obviamente vemos esto en toda la Biblia. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y dentro de toda la oración acerca de esta guerra espiritual, Jesús resumió la oración a este párrafo y dice: ustedes oren al Padre así: líbranos del mal. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor ya estaba dada de que Él iba a pelear por nosotros, Él iba a librarnos del mal, y solamente es cuestión de poder levantar nuestra oración a Él. Por eso es que en esta guerra espiritual, nuestro papel, que es mantenernos firmes en nuestra posición y levantar nuestra oración al Padre, pidiéndole que Él nos proteja de todo mal. Porque esa es la labor de Él. Esa es la labor de Él. Nos dice su palabra que Él nos va a proteger del mal. Y esto puede verse algo así, ¿no? Por ejemplo, si somos padres y tenemos un hijo pequeño de 5 años y tenemos un enemigo, imaginemos que tenemos un enemigo que tal vez sea de nuestra misma edad, ¿no? Tal vez un poco más alto que nosotros, pero es un hombre muy, muy fornido, muy fortalecido, y va a atacar a nuestro hijo de 5 años. Sería imposible que yo le dijese a mi hijo: hijo, defiéndete, ¿no? Hijo, defiéndete tú de este enemigo. No. Obviamente, como todo padre, seguramente nos interpondríamos entre nuestro enemigo y nuestro hijo para impedir que le haga daño. Y es lo mismo que hace Dios por nosotros. Por eso es que la Biblia nos dice que Él nos protegerá de todo mal. Líbranos del mal, en la oración del Padre nuestro, ¿no? Porque Él se interpone entre nosotros y nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, Satanás. Desde el Antiguo Testamento, Dios nos está diciendo lo mismo, ¿no? En diferentes versículos. Por ejemplo, en Josué dice: un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, ¿no? Dice: uno de ustedes va a perseguir a 1000. ¿Por qué? Porque Dios pelea por ustedes. Desde el Antiguo Testamento, todas estas guerras que Israel libraba ya nos presagiaban esta batalla espiritual que nosotros tendríamos constantemente, ya que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes en las tinieblas, contra huestes de maldad. Entonces, la palabra de Dios nos dice desde el inicio que Él pelea por nosotros. Deuteronomios capítulo 32, verso 30, dice: ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no lo hubiese vendido y Jehová no lo hubiese entregado? Dice: si Jehová no interviene aquí, no hubiesen podido ellos ganar la batalla. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, Dios pelea por nosotros, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Deuteronomios 24: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. De nuevo, dice: Jehová va con ustedes para pelear con ustedes, no, para pelear por ustedes, dice, para salvarles, para pelear por ustedes, ¿no? De nuevo, Él poniéndose enfrente, ¿no? del enemigo para pelear por su pueblo. Éxodo 4:14 dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, Éxodo 14:14. En Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Nuevamente diciendo, afirmando que Jehová es el que va a pelear por nosotros y nosotros que estaremos tranquilos. La idea es de que sí, hay una batalla espiritual, hay una batalla que tenemos nosotros, pero sin embargo no podemos estar angustiados, no podemos estar aterrados, a pesar de que nuestro enemigo puede ser muy fuerte y muy grande, porque es Dios el que pelea la batalla por nosotros. Deuteronomios 3:22 dice: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. De nuevo, Él es el que pelea por nosotros. Entonces es clara todo lo que la Biblia nos está diciendo, que Dios pelea por nosotros, ¿no? No es que nosotros agarramos nuestros guantes de box y nos ponemos a pelear con nuestro enemigo, ¿no? La idea no es de que nosotros nos agarremos contra Satanás y nos peleemos contra Satanás, ¿no? Ni nuestros guantes de box, ni nuestros zapatos para darles de patadas, y no. Porque claramente la Biblia nos dice, nuestras armas no son carnales, ¿no? No estamos gritándole a Él, porque nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son poderosas en Dios para derribar fortalezas, como habíamos visto en el video anterior. Sin embargo, toda esta batalla podemos estar tranquilos porque Dios pelea por nosotros. Dios pelea por su pueblo. Y en eso podemos tener la confianza de la victoria que tenemos en esta batalla espiritual.
Salmo 62, verso 1. El salmista escribía: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Nuevamente dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿En dónde está mi salvación? ¿En mis fuerzas? ¿En que yo me ponga a pelear? ¿En cuánta fe yo tenga para pelear con mi enemigo? No. ¿Qué me dice Pablo? Estate firme, mantén tu posición. Eso es lo que nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos salva. En Dios está callada nuestra alma, porque de Él viene nuestra salvación. Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio, decía él, el salmista. Salmo 2 de Crónicas 20:15. Dice en 2 de Crónicas 20:15: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra sino la de Dios. De nuevo, ¿no? Diciéndoles al pueblo, a su pueblo, no es su guerra sino la de Dios. De nuevo, en esta guerra espiritual, en esta batalla espiritual, nosotros tenemos un que hacer: mantenernos firmes en nuestra posición, poniéndonos la armadura que Dios nos da. Pero la guerra es de Dios. Y esta guerra ya está ganada. Salmo 144, verso 1. Dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Dice, el salmista decía: bendito sea Jehová, quien es mi roca. Él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Él es el que me da, Él es el que me entrena, Él es el que me dice qué es lo que tengo que hacer. Es mi fortaleza, es mi libertador, es mi castillo. Ok, si Él es el que me dice cómo es que tengo que librar una batalla, de nuevo, ahí vuelvo a Efesios y me dice qué es lo que tengo que hacer: mantenerte firme en tu posición. Estad firmes en vuestra posición. Resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros, como dice en Santiago. Pero tienes que ponerte, ¿qué? La armadura de Dios, ¿no? Eso es lo que nos toca hacer: estar firmes poniéndonos la armadura de Dios, y la batalla es del Señor. Primera de Juan 5:18 es un bello pasaje que nos dice claramente lo siguiente: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Dios nos ha comprado con un precio, el precio de su sangre. Nos ha redimido, nos ha salvado, y claramente en los primeros capítulos de Efesios nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso es que nosotros no nos dejamos llevar para pecar, ¿no? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Porque hemos sido sellados con el Santo Espíritu de Dios, y el Santo Espíritu de Dios no va a permitir que nosotros estemos pecando, nosotros no estemos cayendo constantemente en las tentaciones, ¿no? Si es que nosotros nos agarramos de Él. ¿Por qué? Porque el maligno no nos puede tocar. En el mundo estábamos ciegos, y cuando estábamos ciegos el maligno obraba sobre esta ignorancia de nuestras mentes para poder hacer que nosotros viviéramos una vida de perdición. Sin embargo, ahora en Cristo Jesús ya no es así. Ya el maligno no nos puede tocar, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, el maligno, Satanás, puede obrar en nuestras vidas para hacernos algún daño, sí. ¿Y cómo así? Solo y absolutamente cuando Dios le da permiso. Y eso es lo que la Biblia nos dice, ¿no? Por ejemplo, cuando fueron los discípulos tentados, Jesús, ¿qué les dijo a ellos? Les dijo, Satanás les ha pedido para zarandearlos a ustedes, ¿no? De nuevo, Satanás pidiéndole a Dios que para zarandear a sus discípulos. Y Dios aceptó con un propósito: para formar su carácter, ¿no? En otras palabras, cuando Dios va a formar nuestro carácter, en algunas ocasiones puede dar permiso a Satanás para que Él obre en nuestras vidas, golpee nuestras vidas a veces, para formar nuestro carácter. El otro ejemplo claro es Job, ¿no? En la vida de Job. Satanás empieza a golpear la vida de Job. Sin embargo, Job se mantuvo firme en su posición, a pesar que inclusive su esposa le dijo a él: bueno, de una vez maldice a Dios y muérete. Pero Job dijo: mujer, estás hablando como una mujer fatua.
¿no? ¿Acaso no vamos a recibir el bien de Dios? ¿Acaso vamos a recibir el bien de Dios y no el mal? Y dice la Biblia, en todo esto Job no pecó. Nos cuenta en Corintios que Pablo, inclusive por las grandes revelaciones que tenía y para que no se le envanezca la mente, dice, le fue enviado un aguijón de parte de Satanás. ¿Para qué? Para mantenerlo humilde, para mantenerlo en humildad. Porque a Dios lo que más le interesa es que la formación de nuestro carácter. Y a veces vemos en algunas situaciones como Dios va a usar a Satanás para ello, ¿no? Pero no nos podemos preocupar porque finalmente el control de todo sigue teniendo nuestro Dios y lo sigue teniendo nuestro Padre. Y en este caso, Satanás solo es un instrumento de parte de Dios. Ahora, ¿de qué otra manera también puede Satanás obrar en nuestras vidas? Uno, habíamos dicho, cuando Dios le autoriza y Dios va a usarle para formar nuestro carácter. Pero dos, también a veces Dios puede usar a Satanás ¿para qué? Para disciplinar nuestras vidas, ¿no? La Biblia dice que cuando nosotros si somos hijos de Dios, vamos a ser disciplinados. Al que ama, Dios disciplina, ¿no? Y a veces va a usar a Satanás inclusive para disciplinar nuestras vidas, ¿no? Él nos suelta por un momento de una manera controlada para que Satanás golpee nuestras vidas y de esa manera puede estar disciplinando nuestras vidas. El objetivo, recordemos que el objetivo es volvernos a la santidad en este caso. Si nosotros necesitamos disciplinas porque nos hemos desviado, no estamos reconociendo que nosotros nos hemos desviado y Dios tiene que ayudarnos a volver al camino y la única manera, de repente, en algunos casos, es a través del golpe que Satanás puede dar a nuestras vidas. Pero una vez que termine esto, obviamente Dios tiene el control de todo. Entonces, recordemos, la guerra es de Dios, no podemos estar amedrentados, no podemos estar asustados, ¿no? Y volviendo al texto, en Efesios capítulo 6, verso 14, ya habiendo visto esta premisa que esta guerra es de Dios, dice en el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, ¿no? Entonces, en primer lugar, Pablo, recordemos que nos está diciendo que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos firmes en nuestra posición. Ok, creo que ya hemos visto en estas 2-3 semanas básicamente por qué es que nosotros nos mantenemos firmes, porque esta guerra ya ha sido ganada por Dios, esta guerra no es nuestra, esta guerra es de Dios, pero Dios nos pide que nos mantengamos firmes, ¿no? ¿Cuál es nuestra actuación en medio de esta guerra? Es que nos mantengamos firmes en nuestra posición. Ahora la pregunta es cómo es que nos mantenemos firmes, ¿no? Y Pablo va a pasar a describirnos la armadura que Dios nos da. La armadura que Dios nos da para poder mantenernos firmes en el día malo, nos cuenta Pablo. Y uno de los primeros aspectos de esta armadura que dice, ceñir vuestros lomos con la verdad. Pablo va a usar la idea de un soldado romano que ellos conocían en ese tiempo para justamente mostrar esta armadura que el Señor nos da, siendo importante cada uno de los detalles de esta armadura, porque Él va a hablar de un cinturón, Él va a hablar de una coraza, Él va a hablar de unos calzados, Él va a hablar de un casco, Él va a hablar de un escudo y Él va a hablar de una espada, ¿no? Por tanto, es que es muy importante estar atentos a ello y tratar de imaginarnos lo que era un soldado de ese tiempo para tener una idea de la importancia de esta armadura. Y comienza justamente por el ceñir nuestros lomos con la verdad. Los soldados de ese tiempo vestían una túnica interna adherida al cuerpo, y necesitaba esta túnica ser ceñida con el cinturón. Además, en ese cinturón iba a estar su espada, por eso es que era muy importante. Y si no se ceñían estas ropas con el cinturón, estas ropas iban a estar un poco al aire y no les iba a permitir inclusive caminar. Si tenían que escalar montañas, ¿no? Le iba a ser bastante incómodo, aparte que el enemigo podría agarrar estas ropas y ellos poder ser presas fáciles de sus enemigos. Por eso era muy importante que ellos ciñan sus lomos con este cinturón, ¿no? Ellos puedan prepararse con este cinturón. Ahora, uno no se pone el cinturón en medio de una actuación. Uno se pone el cinturón previamente, o sea, está preparándose previamente.
Uno se ajusta la ropa previamente, es como el cinturón de nuestro pantalón. Yo en medio de una exposición no me voy a estar recién poniendo el cinturón, sino que ya me lo pongo previamente. ¿Por qué? Porque yo sé que voy a exponer, ¿no? en esta tribuna, y tengo obviamente que mantener firme mis ropas para estar cómodo y poder exponer. Porque si no tengo cinturón, obviamente, y el pantalón es un poco grande, el pantalón se me va a ir cayendo y voy a estar muy incómodo y no voy a poder concentrarme de repente en esta exposición, porque tengo que estar pensando en que se me está cayendo el pantalón, ¿no? Entonces algo así con los soldados romanos, y la importancia del cinturón, ¿no? ¿Y qué es este cinturón? Es el cinturón de la verdad. Hoy, en nuestros tiempos, tenemos un dicho también. Decimos, ajustate los pantalones, ¿no? Y obviamente cuando decimos ajustate los pantalones, ¿qué estamos diciendo? Cíñete el cinturón, ¿no? Ponte bien la correa, fájate bien, ¿no? Como dicen en otros lados. Ahora, ¿por qué? ¿Eso qué significa? Eso significa prepárate para lo que viene, ¿no? Cíñete bien los pantalones, prepárate para lo que viene, ¿no? Fájate bien porque prepárate para lo que viene, ¿no? Y esta es la idea de Pablo cuando nos dice ceñirse los lomos con la verdad. Y aquí viene la otra pregunta, ¿no? ¿Con qué es que nosotros vamos a justamente prepararnos para esta verdad? ¿Con qué nos preparamos, para esta batalla? Nos preparamos para esta batalla con la verdad. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Prepárate para la batalla primero. ¿Cómo? Con la verdad. ¿Y qué es esto de la verdad? Algunos comentaristas dicen que la verdad se refiere al carácter cristiano de siempre estar diciendo la verdad, de no ser hipócritas, de ser genuinos, de ser veraces. Y esta vida en verdad va a espantar, va a enfrentar al enemigo. Y sí tienes razón, ¿cierto? Sin embargo, la otra afirmación de que la verdad es un concepto más amplio y se refiere a la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Tomando esta segunda posición no excluye la primera, pues la misma palabra de Dios nos dice que debemos ser genuinos, que debemos ser veraces, que debemos vivir hablando la verdad. Entonces obviamente no excluye, sino al contrario la incorpora, ¿no? Y preferimos, por tanto, entender que debemos prepararnos con la verdad de la palabra de Dios. Ahora, para apoyar de repente este entendimiento, ¿no? Usamos lo que Pedro también escribió de manera semejante. Primera de Pedro 1:13. En Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro dice, ceñid vuestros lomos del entendimiento. Por tanto, esto nos lleva a pensar de que si Pedro está usando lo mismo, prepara tu entendimiento, ¿no? Prepara tu entendimiento, sean sobrios, preparen su entendimiento. Entonces, ¿con qué vamos a preparar nuestro entendimiento? Pablo nos dice con la verdad. ¿Con qué verdad vamos a preparar nuestro entendimiento? Con la verdad de la palabra de Dios. En otras palabras, podría traducirse Efesios 6:14, la primera parte es que nosotros, cuando dices nos ceñimos con el lomo, ceñimos nuestros lomos con la verdad, lo que nos está diciendo es prepara tu mente para pensar. Prepara tu mente para pensar conforme a la palabra de Dios. Prepara tu mente para pensar conforme a todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Como decíamos hace un rato, cuando estábamos en el mundo, nuestro pensamiento, dice la Biblia, que está entenebrecido. El enemigo de nuestras almas aprovechaba nuestra ignorancia, aprovechaba la oscuridad de nuestros pensamientos para manipularnos y llevarnos a vivir a una vida separada completamente de Dios. Pero ¿qué pasó cuando nosotros reconocimos a Cristo como nuestro Señor? Entonces la luz de la palabra de Dios vino a nuestras vidas y comenzó a iluminar nuestras vidas, y a medida que la luz iba alumbrando todo nuestro entendimiento, podíamos nosotros enfrentar cada vez de manera más eficaz a nuestro enemigo. En Juan capítulo 8, verso 31, Jesús nos decía, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hará libres. Por tanto, el ignorante de la palabra de Dios es un esclavo de Satanás, ¿no? Si la verdad nos hace libres, la mentira, la oscuridad, la ignorancia nos hace esclavos, ¿no?
¿Cómo así? Recuerda que nuestros pensamientos tienen consecuencias, porque de acuerdo a la forma que pensamos, así vivimos, así actuamos, ¿no? Si atesoramos cosas equivocadas en nuestras mentes, vamos a actuar de una manera equivocada. Si en nuestras mentes tenemos pensamientos verdaderos, vamos a actuar conforme a esa verdad que está en nuestros pensamientos. En Proverbio 23:7 ya el sabio Salomón nos decía lo siguiente: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. La manera como pensamos nos va a llevar a actuar, ¿no? Si nuestros pensamientos son correctos, vamos a actuar de una manera correcta. Si nuestros pensamientos son errados, vamos a actuar de una manera errada. Por ejemplo, un simple pensamiento: si yo creo que el matrimonio es algo muy importante para Dios, ¿qué voy a buscar? Si empiezo a tener un compromiso, voy a buscar casarme con la pareja que he elegido para casar. Si en mi pensamiento está, no, el matrimonio solo es un contrato y no tiene mucha importancia delante de Dios, entonces, cuando esté con una pareja, no va a ser tan importante el casarme, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu pensamiento? Así nosotros vamos a actuar. En 1 Corintios 15:33, Pablo nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Porque lo que entra a tu pensamiento, eso va a determinar la manera como actuemos. Otra vez, las malas conversaciones van a corromper las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque lo que entra en nuestros pensamientos no entra como si nada. Va a entrar y va a producir un actuar en nuestras vidas. Y si son pensamientos de mentira, y si no es la palabra de Dios que está gobernando nuestros pensamientos, por tanto seremos presa fácil del diablo. Recordemos que el diablo va a pretender levantar fortalezas aquí en nuestra mente, y si levanta fortalezas, nosotros vamos a actuar de una manera determinada. Por eso es que debemos nosotros vivir por la verdad, conocer la verdad, amar la verdad y vivir por esa verdad, la verdad de la palabra de Dios. En el Salmo capítulo 25, Salmo 25, verso 2, dice: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Y es interesante la relación que el salmista hace. Dice: Señor, yo en ti confío, ¿no? No se alegren de mí mis enemigos, ¿no? Está pidiéndole al Señor, ¿no? Ciertamente los que esperan en ti no serán avergonzados, dice, pero él hace una petición: muéstrame tus caminos, enséñame séndame, muéstrame tu verdad, encamíname en tu verdad y enséñame. ¿Por qué? Porque el salmista lo que está diciendo y está relacionando es que mientras yo conozca la verdad, mientras Dios me muestre su verdad y mientras yo camine en esa verdad, no seré avergonzado por mis enemigos, ¿no? Y ahí está la confianza justamente del salmista, en que cuanto más él conozca la verdad, no será avergonzado. Qué interesante, ¿no? Por eso es que Pablo nos decía: ciñe tus lomos con la verdad, prepárate para esta batalla, prepárate para el día malo con la verdad de la palabra de Dios. Porque cuando no tenemos la palabra de Dios gobernando nuestras mentes, vamos a ser como lo que Santiago describe más adelante, como inconstantes en nuestros pensamientos e inconstantes en nuestros caminos, como una ola de mar que nos llevan de aquí para allá. ¿Por qué? Porque no tenemos clara la verdad de la palabra de Dios. Salmo 145, verso 8. Dice: clemente y misericordioso, 145, verso 18. Dice: cercano está a Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, ¿no? Y aquí es otra situación interesante. Dice que Dios está cercano a los que le invocan, pero no a todos los que le invocan, sino a los que le invocan de veras, a los que le invocan de verdad. O en otras palabras, a los que le invocan en la verdad, ¿no? En la verdad de su palabra. Porque obviamente yo puedo invocar a Dios, ¿no? Y creo que estoy invocándole a Dios de repente en medio de una vivencia de idolatría, en medio de una vivencia de adulterio, ¿no? Y no estoy viviendo en la verdad, no estoy en la verdad, no estoy invocando a Dios de verdad, ¿no? Y obviamente está diciéndonos este salmo es que cerca está Dios de aquellos que le invocan, pero le invocan de verdad, en medio de la verdad. Ahora, en esta misma situación,
¿no? Estoy en medio de un adulterio, estoy en medio de una situación de mentira y todo ello, pero entiendo que todo esto está mal y me arrepiento. Esto sí es verdad. Y cuando le invoco en medio de la verdad, Dios me va a escuchar, va a estar cercano a mí si yo realmente estoy en la verdad. Entonces, de nuevo, qué tan importante es la verdad en nuestras vidas, la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas, muy importante, ¿no? Porque es Dios quien está cercano a nosotros cuando le invocamos y estamos en medio de la verdad, ¿no? Estamos viviendo en la verdad, Él está cercano, dice claramente el Salmo. Salmo 66, verso 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, ¿no? Este salmo nos dice lo mismo, pero de otra manera. Nos está diciendo, si yo hubiese mirado la iniquidad, si hubiese yo tomado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado nuevamente. Vivir una vida de pecado, vivir una vida de mentira, ¿no? Porque el vivir en pecado es vivir en una vida de mentira, porque el padre de mentira es Satanás, ¿no? Y nos quiere hacer vivir en la mentira, ¿no? Entonces, dice, el Señor no me hubiera escuchado, porque Él atiende las oraciones de verdad cuando estamos caminando en verdad, cuando estamos viviendo en la verdad, ¿no? Jesús mismo, recordemos que Él decía que Satanás es padre de la mentira y Él está opuesto a todo lo que es la verdad. Cuando no hay verdad en nosotros, cuando nosotros no nos preparamos con la palabra de verdad, con la palabra de Dios en nuestras vidas, somos presas fáciles de Satanás. Desde el Antiguo Testamento, el Señor nos decía en Oseas, capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hasta ahora esta premisa sigue siendo la misma. El pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Por tanto, si conozco la palabra de Dios y la pongo por obra, estaré entonces quitando de mi vida patrones de pensamientos que me llevaban a pecar. Porque cuando yo no conozco la palabra de Dios, vivo en la mentira, ¿no? Vivo en la mentira, por ejemplo, y digo, bueno, no, ¿qué tiene de malo que yo, que nosotros nos conozcamos, que tengamos relaciones antes del matrimonio? No tiene ningún problema, al contrario, nos vamos a conocer y se va a fortalecer nuestro amor. Y entonces, ese pensamiento, ¿a qué me va a llevar? Me va a llevar a la fornicación, ¿no? Y a una vida de pecado, una vida de pecado. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero cuando viene la verdad de la palabra de Dios y la palabra de Dios entra a mi mente y yo llego a entender que el tener relaciones sexuales antes del matrimonio es un pecado y por tanto yo no quiero vivir en pecado y voy a buscar por tanto casarme con esta mi pareja, entonces la verdad de Dios va a traer luz y me va a quitar esas fortalezas de pensamiento en mi mente y voy a poder caminar en lo que Dios quiere que caminemos. Salmo 119, verso 33, ¿no? El salmista lo expresa muy claramente y dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Cuando nosotros vivíamos sin la palabra de Dios, nuestros pensamientos estaban desordenados, tenían otras prioridades, ¿no? Estábamos en oscuridad, pensamientos entenebrecidos y obviamente el pecado se enseñoreaba de nosotros, la iniquidad se enseñoreaba de nosotros, de nuestras vidas. Éramos de repente mentirosos, lujuriosos, fornicarios de repente, ociosos, etcétera, ¿no? De diferentes formas de vivir. Pero cuando viene la palabra de Dios, y esto es lo que nos está diciendo aquí el salmista, la palabra de Dios entra como luz a nuestras vidas. Esta verdad viene a nuestras vidas. ¿Y qué es lo que hace esta verdad? Esta verdad nos enseña que ya esta vida no puede ser. Entonces seguramente voy a empezar a ordenar mis pasos. Voy a ordenar mi vida porque ahora voy a empezar a tener otro pensamiento, otras prioridades, otras formas de pensar y mis pensamientos se van a ir ordenando, ¿no? En el ejemplo podré decir, las relaciones sexuales antes del matrimonio son un pecado delante de Dios y yo no voy a hacer eso y si lo estuve haciendo me arrepiento y vuelvo a un camino. Entonces el pensamiento, la palabra de Dios, la verdad va a empezar a ordenar mis pasos, va a empezar a ordenar mi forma de caminar. Por eso es que Pablo nos dice, prepárate para la batalla. ¿Cómo? Con la verdad de la palabra de Dios.
Alguien escuchará seguro a alguien, algún creyente. Imagínense que si nosotros como creyentes no tenemos o no queremos vivir en la luz de la palabra de Dios, vamos a ser presas fáciles de Satanás. Imaginen a un creyente que diga: yo soy una persona muy ocupada, yo tengo muchas obligaciones, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer su palabra, no tengo tiempo para estar en reuniones con mis hermanos. Dios me conoce, yo soy su hijo y Él me va a entender. Y empiezo a pensar así, y este pensamiento obviamente se hará una fortaleza en mí y me impedirá vivir como Dios quiere que vivamos, porque la Biblia nos enseña que Dios quiere que vivamos como, que vivamos en comunión con Él, a través de la oración, a través de la lectura de su palabra. Pero no solo comunión con Dios, sino Dios quiere que nosotros vivamos en comunión con sus hijos, en comunión con su iglesia, y esto es a través de estar reunidos con los hermanos, ¿no? Con mis hermanos, ¿no? Entonces sí, Dios me conoce y soy su hijo, pero Él tiene una forma como Dios quiere que nosotros vivamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la verdad comienza a cambiar nuestros pensamientos y nuestras prioridades. Y decimos: no, si yo soy una persona muy ocupada, pero mi prioridad es orar, mi prioridad es leer la palabra, mi prioridad es la comunión con mis hermanos, ¿no? Entonces, la palabra de verdad cambia mi pensamiento, y si cambia mi pensamiento va a cambiar mi forma de actuar. Y ya de por sí, de esa manera voy quebrando algunos pecados en mi vida, y eso me va preparando ¿para qué? Para esta batalla, porque Satanás querrá meter esos pensamientos en mí, pero yo no les voy a dejar. ¿Por qué? Porque ya tengo la verdad de Dios en mí. Alguien podría decir de repente: bueno, yo tengo un temperamento explosivo, así me hizo Dios y nada me va a cambiar. Entonces, si yo creo esa mentira, porque esa es una mentira a la luz de la palabra de Dios, yo voy a mantener esa fortaleza en mi vida y voy a tener un carácter explosivo y voy a ser así porque yo creo que Dios me hizo así y nada me va a cambiar. Cuando la verdad de la palabra de Dios me dice que me puedo airar, pero no puedo pecar, ¿no? Y airar en determinadas circunstancias, porque el enojo no debe estar controlando mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque si soy creyente, tengo al Espíritu de Dios en mí, tengo al poder con el cual Cristo resucitó para poder vencer esa ira que hay en mí y aprender, por el contrario, a amar y a tratar con suavidad, con dulzura a mis hermanos, hablándole con palabras edificantes, con palabras sazonadas con sal. Eso es lo que nos dice la Biblia, esa es la verdad, ¿no? Y viviendo así en la verdad, yo no voy a admitir esos pensamientos en mí. Entonces yo mismo voy a decir: no, la verdad es que yo tengo que cambiar. Y Dios me ha dado el poder para poder cambiar, ¿no? Y eso obviamente cambiará mi vida. Si no, seré presa fácil de Satanás. Ya lo habíamos visto. El enojo abre puertas a Satanás. ¿Por qué? Porque el enojo, la ira, cuando uno está descontrolado, comienza a hablar cosas que no quiere hablar, comienza a decir y actuar como uno no quiere actuar, y después tal vez se pueda arrepentir, pero ya lo hizo. Ya le abrió las puertas a Satanás para dañar a la esposa, a los hijos o a quienes estén alrededor. Entonces no nos permitimos eso, ciñendo nuestros lomos con la palabra de Dios. Alguien puede decir, ¿no? Mira, ¿saben qué? Yo no tengo dinero para ofrendar, yo no puedo ayudar a nadie, Dios sabe mi economía y yo tengo otras prioridades. Pero la verdad, de nuevo, la verdad que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Pero yo no tengo, ¿no? Y claramente la Biblia nos da ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, de viudas pobres que aprendieron a dar. Y aunque parecía una insignificancia, sin embargo, para Dios era algo grande. Recordemos la viuda cuando dio sus ofrendas, y Jesús la vio, que le dijo a sus discípulos: esta mujer ha dado mucho más, porque de todo lo que tenía ha dado. Entonces, decir que no puedo ofrendar porque no tengo dinero es una excusa. Es una excusa, porque es más bienaventurado, más dichoso dar que recibir. Ok, ven cómo la verdad empieza a ordenar mis pasos y empieza a cambiar mi vida, y la verdad me va a preparar justamente para poder luchar esta batalla espiritual, ya que si yo estoy en esto sin poder dar, no puedo ser bienaventurado, no puedo ser dichoso, obviamente seré presa fácil también del enemigo de nuestras almas, que anda como león rugiente, recordemos, buscándolo a quien devorar.
ok, recibo mi sueldo y de repente yo digo, no, apenas recibo mi sueldo, vámonos a un restaurante, ¿no? De comida cara, vamos a gastar el dinero, vamos a disfrutar del dinero y bueno, con lo que quede tratamos de vivir el mes. Y como no alcanza el mes, nos hacemos unos préstamos y estos préstamos van a pagar los préstamos que tenemos y cada vez los préstamos se hacen más grandes porque tenemos este pensamiento y esta forma de vivir. Pero, de nuevo, la luz de la palabra de Dios, la verdad, ¿no? Empieza a transformar mi vida, a cambiar mis prioridades, ¿no? Y empiezo a decir, por ejemplo, lo primero cuando recibo mi sueldo, que tengo que separar mi ofrenda al Señor, mi ofrenda a mi Dios, ¿no? Entonces, separo mi ofrenda, ese es lo primero. Luego, lo segundo, la Biblia dice, el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Entonces, tengo que ver para las necesidades básicas de mi familia. Mi esposa, si yo soy un varón, mi esposa, mis hijos y sus necesidades básicas. Tengo que pensar aquí. Y luego tengo que pensar en qué, en las deudas que pueda tener, porque la Biblia me dice que debo que pagar mis deudas, ¿no? No puedo ser deudor, ¿no? El deudor es esclavo de quien le prestó algo, nos dice en Proverbio. Entonces, yo no puedo estar angustiado viviendo con préstamos, viviendo que si me van a tocar la puerta para cobrarme y todo ello, sino tengo que aprender a qué, a pagar, ¿no? A pagar lo que debo, ¿no? Y ahí incluye pues el agua, la luz, el municipio, los bancos, los préstamos personales que podamos tener, etcétera, ¿no? Porque debemos pagar a todo el que debemos pagarle, ¿no? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios y miren cómo va cambiando nuestros pensamientos, ¿no? Ahora, la Biblia nos dice en Eclesiastés, el dinero es escudo, entonces también nos incentiva a un ahorro. Debemos buscar en las diferentes posibilidades que tengamos con nuestros ingresos, ahorrar algo. Entonces, viendo todas estas prioridades y después viendo si me sobra algo, entonces con lo que me sobra de repente nos podemos dar algunos lujos como familia, ¿no? Y podemos estar seguros, tranquilos de que estamos cumpliendo con la palabra de Dios y obviamente vamos a ir rompiendo nuestras deudas y vamos a ir inclusive ahorrando, ¿no? Pero solo la luz de la palabra de Dios, la luz de la verdad empezará a cambiar nuestro esquema de pensamiento. Alguien puede decir, yo no puedo perdonar a ese hombre por todo lo que me ha hecho. Y empezará a vivir una vida de resentimientos. Y la Biblia nos dice que cuando hay esos resentimientos, esto inclusive no solo se va a quedar en esa persona, sino va a empezar a contaminar a otros a su alrededor, haciendo la vida miserable a todos los que están a su alrededor, porque esta será una persona resentida, seguramente. Pero, ¿qué es lo que es la verdad? La verdad de la palabra de Dios es que Él nos da el poder. ¿Para qué? Para vivir de una manera como Dios quiere que vivamos. ¿Y cómo es que quiere que vivamos? Es perdona a todos los que te han hecho daño, inclusive a tus enemigos. Y cuando perdonamos a nuestros enemigos, ¿no? Podemos nosotros vivir en paz, en tranquilidad y podemos traer felicidad inclusive a los que nos rodean, ¿eh? La palabra de Dios, de nuevo, la luz de la palabra de Dios trae libertad. La verdad os hará libres. Entonces, Satanás no nos puede atrapar en nada de sus trampas porque nosotros conocemos la verdad. Para algunos más místicos de repente, ¿no? Piensan y dicen, no, Satanás nos tiene atrapados aquí, no podemos hacer nada aquí en la casa, él no nos deja caminar, no nos deja salir adelante, Dios no nos ayuda, ¿no? Hasta en esta casa los demonios están que nos molestan, esta casa debe estar embrujada, endemoniada, acá no puedo orar, acá no se puede leer la Biblia, y entonces pensamos ello y nos mantenemos atados a ese pensamiento. Sin embargo, la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que nos dice que debemos leer la palabra, orar. Da algunas circunstancias, nos dice la Biblia, no, en los lugares endemoniados no oremos, no. ¿Por qué? Porque Dios es más poderoso que aquel que pueda estar afuera, ¿no? Aún si fuera verdad, aún Dios es más poderoso y me lleva a hacer la palabra de Dios, no solo a meditarla, sino a cumplir también la palabra de Dios y obviamente resistir al diablo y él huirá de nuestras vidas, ¿no? Entonces, miren, a veces nos atrapamos con mentiras. Por eso es que Pablo nos dice, para esta batalla necesitamos colocarnos el cinturón de la verdad de la palabra de Dios. Y es la primera pieza en toda esta armadura de Dios, la verdad de su palabra. Sin la verdad de Dios estamos perdidos, mis hermanos. Y necesitamos, por tanto, tomar y ceñir nuestros lomos, nuestro entendimiento con la verdad de la palabra de Dios. Congrégate, ve y escucha la prédica de los domingos, la prédica de los otros días que se reúnen como iglesia, lee la palabra de Dios diariamente, ora al Señor y la verdad te podrá hacer
libre realmente, ¿no? La verdad nos hará libres. Recuerda que la batalla es del Señor. Sin embargo, Dios nos pide vivir en la verdad para protegernos justamente del maligno. Porque si el maligno ve que nosotros vivimos en la verdad, no podrá hacer mucho en nuestras vidas. Amén. Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta al finalizar de la enseñanza. Y si aún no te suscribes al canal, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas como estas y seguir difundiendo la palabra de Dios.